Hola, 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 hola a todas, a todos. Vamos con una consulta que había recibido sobre el comportamiento de las retículas y la colocación de elementos dentro de una interfaz de usuario para Android. Acá tengo la documentación oficial, les voy a compartir los enlaces. Sí, son 3 páginas que elegí para poder explicarles de la forma más completa posible todo esto. Y aquí tengo las páginas traducidas, vamos a ir por los dos lados, ¿no? Primero hay una página que habla sobre cómo entender los aspectos del diseño en Android para lograr un diseño coherente a través de todas las aplicaciones. En primer lugar, la anatomía del diseño, donde nos muestran 3 zonas especiales: la barra de aplicaciones, las barras superiores, la parte de navegación. Ahí va el Navigation Drawer, el que les he comentado que puede llevar iconografías e imágenes. Es la barra lateral de Android que se desliza normalmente con un swipe. Y el cuerpo, la zona de datos, de información. De esa forma están las 3 secciones principales dentro de Android. Bien, vamos a ver ahora algunos componentes importantes en lo que es la anatomía de una aplicación en Material Design. La barra de estado de sistema en la parte superior, la barra de navegación en el área inferior, la barra superior de la aplicación donde muestra información importante y acciones relacionadas con esta, el cuerpo de la aplicación que tiene distintos comportamientos de acuerdo a los distintos tamaños de dispositivo. Consulta la información que viene en unos segunditos en este video y la información oficial de Material Design. Por último, el área de navegación, donde estamos viendo el Navigation Drawer. Respecto a las retículas, ¿sí? A las columnas, nosotros trabajamos para estos dispositivos de hasta 600 dp de anchura, que son los dispositivos pequeños, y ahí tenemos 4 columnas y 16 dp, ¿sí? De márgenes y medianiles. Luego habíamos visto que existían variaciones sobre esta cantidad de columnas y medidas de márgenes y medianiles. Lo que se explica acá es que en algunos casos el margen permanece fijo y en otros casos es el cuerpo el que permanece fijo de tamaño. Esto es para favorecer la elegibilidad de texto, etc. Entonces tenemos entre 600 dp y 904 dp, 32 dp como margen y medianil, vamos a ver después que son constantes, y el cuerpo se adapta según el ancho del dispositivo. Cuando pasamos a dispositivo entre 905 y 1239, tenemos el margen líquido, o sea que el margen se va a adaptar de acuerdo al tamaño del dispositivo, restándole los 840 dp de anchura, con 12 columnas en este caso para la disposición de algunos elementos. Y bueno, y ahí viene un poco lo que les decía en el Navigation Drawer y el cuerpo, ¿no? Aquí está un ejemplito del Navigation Drawer. En la página que les voy a compartir está la información bastante completa respecto a este tema. Vamos ahora a la información sobre las cuadrículas. Bueno, tenemos como base para todos los elementos la cuadrícula de 8 dp. Esta es la que hemos trabajado habitualmente en nuestros prototipos en Figma, donde establecemos una cuadrícula de 8 por 8 dp. Hacíamos una equivalencia trabajando con dispositivos de densidad 1 entre píxeles y dp. Hay una retícula más pequeña que trabaja conjuntamente con la anterior, que es la retícula de 4 dp. Ahí se colocan distintos elementos. Se colocan sobre todo los pequeños elementos y se ajustan los textos que no están colocados dentro de otros elementos, porque por ejemplo, si el texto está dentro de un botón, el que se alinea a la cuadrícula de 8 es el botón, y luego el texto simplemente se centra, por ejemplo, se alinea derecha e izquierda dentro del componente que esté incluido. Aquí tenemos la cuadrícula de 4 dp, donde se menciona que la tipografía está colocada aquí dentro. Y tenemos un ejemplo. Aquí hay unos ítems de una lista, donde tenemos la lista de 48 dp, porque los grandes elementos en altura también deben corresponderse con la cuadrícula de 8 dp. O sea que tenemos 6 por 8 líneas para la altura de este ítem. Pero luego el texto va centrado. A veces se da ese conflicto en clases de dónde posiciono un texto. Si lo alineo a la retícula o si lo centro en el componente. Bueno, normalmente el componente grande es el que está ajustado a la retícula y el texto es el que está centrado en ese componente y no tiene por qué respetar esa cuadrícula de base. Luego se habla sobre los métodos de espaciado, relleno, dimensiones y alineación. Aquí hay algunos ejemplos de separación entre elementos. El relleno es un método de espaciado alternativo a las líneas clave. Se miden incrementos de 4 u 8 dp, de acuerdo a que sean grandes componentes o pequeños componentes. Las alturas de los elementos, como les decía recién, deben alinearse a la cuadrícula de 8 dp. Hay unas líneas claves que son las que permiten alinear, y justamente la pregunta venía por acá. En algunos momentos, ¿qué respetamos? ¿Las columnas o respetamos la cuadrícula base? Como ven, las líneas guías, ¿sí?, se alinean respecto a incrementos de 8 dp también. Tenemos que respetar esos múltiplos de 4 múltiplo de 8, depende del tipo de dispositivos que tengamos. Y aquí tiene una animación en donde vemos que esas distancias se pueden ajustar, y aquí tenemos que son múltiplos de 8, 6 por 8, 7 por 8, 8 por 8, 9 por 8. Ahora vamos a ir a la retícula responsiva.
aquí tenemos las distintas regiones y lo que hemos visto en clases sobre la cantidad de columnas y los anchos de márgenes y medianiles. Aquí tenemos la especificación de los márgenes y cómo estos varían. Ahora, hay otra consulta que a veces surge en clases y es si se pueden modificar los medianiles, por ejemplo, que yo les he dicho que sí, y lo que recomienda Material Design es trabajar con múltiplos de 8 dp. Aquí tenemos unos medianiles de 8 dp, aquí tenemos otros de 32 y lo que dice es no alejes tanto un componente de otro como para que llegue a perderse el espacio útil del dispositivo, que es muy importante, y a la vez el ojo va a asociar, por ejemplo acá lo que vemos son 4 columnas de componentes separadas por los medianiles, pero acá parecería verse 3 grandes espacios donde hay 4 columnas de componentes. Debemos darle prioridad al contenido y no a los medianiles en ese caso. Por otro lado, aquí tenemos las líneas de flujo en las que se disponen las separaciones entre los distintos elementos, los distintos componentes de una interfaz. Interfaces de navegación horizontal, por ejemplo. Entonces, en esas situaciones tenemos que evaluar, en lugar de medianiles verticales, cómo trabajar con estas líneas de flujo horizontales, ¿no? También pueden servir para alinear algunos otros componentes también, aunque no se trate específicamente de dispositivos o interfaces de navegación horizontal. Y lo que genera eso es un ritmo visual un poco más atractivo también. Entonces, bueno, aquí están los ejemplos muy claros. Y lo último que tenemos son los puntos de quiebre, sobre lo que hemos estado hablando hace un ratito también en el video. Así que espero que los haya ayudado. Saludos, muchas gracias.